Mi hijastra me acusó falsamente de abuso y destruyó mi matrimonio. Años después, cuando la verdad salió a la luz, todos suplicaron mi perdón, pero ya había planeado mi venganza perfecta. Hola Reddit, esta es una historia que juré nunca contar públicamente, pero después de lo que pasó la semana pasada, necesito compartirla. Voy a usar nombres falsos por razones legales obvias. Soy Marcus, tengo 39 años ahora, pero cuando esta pesadilla comenzó tenía 32 años y acababa de casarme con el amor de mi vida. Conocí a Jennifer en 2015 en una conferencia de arquitectura en Boston. Yo era arquitecto asociado en una firma mediana ganando unos $95,000 al año. Ella era diseñadora de interiores con su propio negocio exitoso. La química fue instantánea. Para nuestra tercera cita ya estábamos hablando de futuro. Ella tenía una hija de un matrimonio anterior, Stephanie, que tenía 13 años en ese momento. El padre biológico había muerto en un accidente de auto cuando Stephanie tenía 8 años, así que Jennifer la había criado sola durante 5 años. Cuando conocí a Stephanie por primera vez, parecía una niña dulce pero reservada. Jennifer me advirtió que había sido difícil para ella después de perder a su padre, que había pasado por terapia durante 2 años. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a ti, me dijo Jennifer. No intentes reemplazar a su padre, solo sé tú mismo. Seguí ese consejo al pie de la letra. Durante el primer año que Jennifer y yo salimos, mantuve mi distancia apropiada con Stephanie. Era amigable pero no invasivo. Le preguntaba sobre la escuela, sus amigos, sus intereses, pero nunca intenté disciplinarla o actuar como figura paterna. Cuando Jennifer y yo nos comprometimos en 2016, Stephanie parecía genuinamente feliz. Me abrazó cuando anuncié la propuesta y dijo, finalmente mamá encontró a alguien bueno. Nos casamos en junio de 2017 en una ceremonia pequeña. Stephanie fue la dama de honor junior. En las fotos de la boda está sonriendo brillantemente, abrazando a su madre, sosteniendo mi mano cuando cortamos el pastel. Esas fotos ahora me revuelven el estómago. Los primeros meses de matrimonio fueron un sueño. Compré una casa en los suburbios de Denver con un pago inicial de $80,000 que había ahorrado durante años. Era una casa hermosa de 4 habitaciones con un gran patio trasero. Stephanie tenía su propia habitación decorada exactamente como quería, Jennifer convirtió una habitación en su oficina de diseño, y yo tenía un pequeño estudio para trabajar desde casa ocasionalmente. Ganaba bien, habían ascendido a socio junior en mi firma con un salario de $135,000 anuales, y Jennifer traía otros $70,000 con sus proyectos. Establecimos una dinámica familiar que pensé que funcionaba. Jennifer manejaba la disciplina con Stephanie, yo ofrecía opiniones solo cuando me las pedían. Ayudaba con tareas cuando Stephanie lo solicitaba, la llevaba a sus actividades extracurriculares cuando Jennifer no podía, asistía a sus eventos escolares. Pensé que estábamos construyendo algo genuino. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Stephanie cumplió 15 años. Comenzó a volverse más rebelde con Jennifer, típico comportamiento adolescente amplificado. Quería salir hasta más tarde, ir a fiestas, salir con chicos mayores. Jennifer era estricta con las reglas. Toque de queda a las 10 de la noche en noches de escuela, 11 de la noche los fines de semana. Nada de chicos en su habitación con la puerta cerrada. Teléfono revisado periódicamente. Stephanie odiaba estas reglas. Empezó a venir a mí para quejarse sobre su madre. Marcus, mamá es tan injusta. Todas mis amigas pueden salir hasta medianoche. ¿Puedes hablar con ella? Al principio intentaba ser el mediador razonable. Le explicaba a Jennifer el punto de vista de Stephanie, sugería compromisos. A veces funcionaba. Creo que eso fue mi primer error, porque Stephanie comenzó a verme como el padre genial y a Jennifer como la villana estricta. Entonces Stephanie empezó a actuar de manera extraña conmigo. Nada obvio al principio, solo pequeñas cosas que me hacían sentir incómodo. Usaba shorts más cortos y blusas más ajustadas cuando estaba en casa. Se sentaba demasiado cerca de mí en el sofá cuando veíamos películas. Una vez la encontré en mi estudio, buscando un cargador aunque su habitación estaba llena de cables. Cuando le di uno, me tocó la mano más tiempo del necesario y me miró de una manera que me hizo apartar la vista. Le mencioné a Jennifer que Stephanie estaba actuando un poco raro. ¿Es una adolescente, Marcus? Probablemente está confundida sobre sus sentimientos. Tú eres la primera figura paterna real que ha tenido desde que murió su padre. Solo mantén límites apropiados y pasará. Intenté hacer exactamente eso. Una noche de viernes en marzo de 2018, Jennifer tenía una reunión con un cliente importante que se extendió hasta tarde. Stephanie tenía 15 años y medio. Yo estaba en casa trabajando en una propuesta para un proyecto comercial grande. Alrededor de las 9 de la noche, Stephanie bajó las escaleras en pijamas. Marcus, ¿puedes ayudarme con mi tarea de álgebra? No entiendo estos problemas. Me senté con ella en la mesa del comedor, revisamos los problemas durante unos 30 minutos. Parecía entenderlo. Gracias, Marcus.
Eres mucho mejor explicando esto que mamá. Se levantó para irse, luego se volteó. ¿Sabes? Me alegro de que mamá te conociera. Haces que sea más feliz de lo que ha sido en años. Sonreí. Eso es dulce, Stephanie. Tu mamá me hace feliz también. Ella se acercó y me abrazó. Un abrazo normal de padre-hija, pensé. Pero entonces susurró en mi oído, ojalá me vieras como algo más que solo la hija de tu esposa. Antes de que pudiera reaccionar, intentó besarme en la boca. La aparté de inmediato, sosteniéndola por los hombros a distancia de un brazo. Stephanie, ¿qué demonios estás haciendo? Eso es completamente inapropiado. Soy tu padrastro. Estoy casado con tu madre. Su expresión cambió instantáneamente de coqueta a fría. Lo siento, lo siento. Solo estaba confundida. Por favor no le digas a mamá. Sería tan vergonzoso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba en shock. Stephanie, necesitas hablar con tu terapeuta sobre esto. Esto no está bien. Y sí, tengo que decirle a tu madre. Ella se puso pálida. Por favor no. Por favor, Marcus. Fue un error estúpido. Solo estoy confundida sobre mis sentimientos. Si le dices a mamá, todo se arruinará. Por favor. Debí haberle dicho a Jennifer esa misma noche. Ese fue mi mayor error. Pero Stephanie parecía genuinamente mortificada y arrepentida. Pensé que tal vez era solo confusión adolescente como Jennifer había sugerido. Le dije que hablaríamos con Jennifer juntos el fin de semana cuando pudiéramos sentarnos todos con calma. Stephanie asintió, se disculpó de nuevo y subió a su habitación. Cuando Jennifer llegó a casa esa noche alrededor de las 11 de la noche, estaba exhausta de su reunión. Me quedé despierto esperándola, luchando con si decir algo esa noche o esperar. Decidí esperar. Otro error. A la mañana siguiente era sábado. Me desperté alrededor de las 8 de la mañana y bajé a hacer café. Stephanie ya estaba en la cocina con Jennifer. Ambas se veían serias. Mi estómago se hundió inmediatamente. Marcus, siéntate, dijo Jennifer con voz tensa. Stephanie me contó lo que pasó anoche. Sentí alivio por un momento. Bien, ella le dijo. Podemos manejarlo juntos. Jennifer, me alegro de que Stephanie te lo contara. Necesitamos hablar sobre esto como familia y conseguirle más ayuda profesional porque claramente... ¿Cómo pudiste? Jennifer me cortó, su voz quebrándose. Ella es una niña. Es mi hija. Confía en ti. Mi sangre se congeló. ¿De qué estás hablando? Stephanie intentó besarme y yo la rechacé inmediatamente. Iba a decírtelo. Mentiroso. Jennifer gritó. Stephanie me contó todo. Cómo has estado haciendo comentarios inapropiados durante meses. Como anoche, cuando estaba ayudándola con su tarea, la acorralaste, la sujetaste por los brazos, le dijiste que eras mejor para ella que los chicos de su edad, que debería dejarme por ti. Que intentaste besarla y cuando ella intentó apartarse, la forzaste, la empujaste contra la mesa y trataste de abusarla, diciéndole que nadie le creería si hablaba. Miré a Stephanie incrédulo. Estaba llorando, abrazándose a su madre. Eso es completamente falso. Jennifer, nada de eso pasó. Ella me lo inventó. Yo te lo iba a contar esta mañana sobre lo que realmente pasó. Sal de esta casa, dijo Jennifer fríamente. Ahora mismo antes de que llame a la policía. Jennifer, por favor, escúchame. Stephanie está mintiendo. Yo nunca. Sal de aquí. Jennifer gritó con una intensidad que nunca había escuchado. Stephanie sollozaba más fuerte, temblando teatralmente. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Bien, me voy. Pero volveremos a hablar de esto cuando te calmes y puedas escuchar la verdad. Empaqué una bolsa, tomé mi laptop y salí. Conduje a un hotel cerca de mi oficina, mi mente corriendo. ¿Cómo había escalado esto tan rápido? ¿Por qué Stephanie había mentido tan elaboradamente? Intenté llamar a Jennifer durante todo el día. Fue directo al buzón de voz. Le envié mensajes de texto suplicando que me escuchara. Sin respuesta. El domingo por la mañana, recibí un correo electrónico de Jennifer a través de su abogado. Estaba solicitando una orden de restricción temporal y presentando el divorcio. La orden me prohibía acercarme a ella o a Stephanie, ir a la casa, o contactarlas de cualquier manera. El correo incluía documentos que mostraban que Stephanie había presentado un informe policial alegando que yo había estado acosándola durante meses y había intentado agredirla sexualmente cuando Jennifer no estaba. Mi mundo se derrumbó. Contraté a un abogado de inmediato, uno de los mejores abogados de defensa criminal de Denver. Costó $15,000 solo el anticipo. Mi abogado fue directo. Marcus, esto se ve mal. Es tu palabra contra la de una chica menor de edad. No hay testigos, no hay pruebas. En estos casos, casi siempre le dan la razón a ella. Los detectives me interrogaron. Les dije exactamente lo que pasó, que Stephanie había iniciado el contacto inapropiado y yo la había rechazado. Les supliqué que revisaran mi teléfono, mi computadora,
cualquier cosa que probara que nunca había enviado mensajes inapropiados ni buscado contenido inapropiado. Revisaron todo. No encontraron nada incriminatorio porque no había nada que encontrar. Pero Stephanie había sido inteligente. Le dijo a la policía que todo era verbal, que yo era demasiado cuidadoso para dejar evidencia. Dijo que había empezado meses atrás con comentarios sutiles sobre cómo se veía linda, cómo era madura para su edad. Dijo que había escalado a comentarios sobre cómo yo no era feliz en mi matrimonio, cómo Jennifer no me entendía como ella lo hacía. Dijo que la noche del incidente, cuando intenté besarla, la sujeté con fuerza, la acorralé contra la pared y traté de forzarla mientras le decía que si se lo contaba a alguien destruiría su vida y la haría parecer loca. Todo era ficción perfectamente elaborada. No demasiado dramático, lo suficientemente sutil para ser creíble. Y funcionó. La parte más devastadora no fue la acusación en sí, fue ver cómo cada persona en mi vida inmediatamente eligió creerle a ella sobre mí. Estos eran amigos que me conocían desde hacía años, colegas que habían trabajado conmigo diariamente, familiares que me habían visto crecer. Y todos decidieron que una adolescente que habían conocido periféricamente era más creíble que yo. No porque tuvieran evidencia. No porque mi carácter sugiriera que era capaz de algo así. Simplemente porque la narrativa de el hombre depredador y la menor siendo víctima era más fácil de creer que la verdad complicada. Mi firma me puso en licencia administrativa inmediata. Mis padres me llamaron llorando, preguntando cómo pude hacer algo así. Mi hermana dejó de hablarme por completo. Amigos que habían estado en mi boda publicaron en redes sociales sobre cómo siempre supieron que algo andaba mal conmigo. La comunidad de arquitectura es pequeña. Los rumores se extendieron rápido. Después de 2 meses, la fiscalía decidió no presentar cargos criminales debido a falta de evidencia física o digital. Pero el daño estaba hecho. Mi firma me dejó ir discretamente, pagándome 3 meses de indemnización a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad. La orden de restricción se volvió permanente. El divorcio avanzó rápidamente. En el acuerdo de divorcio, Jennifer obtuvo la casa que yo había pagado con mi pago inicial de $80,000, la mitad de mis ahorros de retiro, y me ordenaron pagar $2,200 al mes en manutención conyugal durante 5 años. Mi abogado argumentó que era injusto dado las circunstancias, pero el juez esencialmente dijo que el fracaso del matrimonio no era relevante para la división de activos. En papel, yo era el que había causado la ruptura irreparable al actuar inapropiadamente con la hija menor de Jennifer. Perdí casi todo. Mi reputación, mi carrera, mi matrimonio, mis ahorros, mi casa, mi familia. Me mudé a un apartamento tipo estudio de $1,400 al mes en una parte peor de la ciudad. Conseguí trabajo de medio tiempo haciendo renders arquitectónicos freelance para firmas que no me conocían, ganando tal vez $3,000 al mes en un buen mes. Después de pagar manutención conyugal y gastos básicos, me quedaban unos $400 mensuales. Comía ramen y mantequilla de maní. Dejé de salir completamente. Lo que casi me rompe no fue la lucha financiera o incluso el aislamiento social. Fue la profunda injusticia de todo. Yo había hecho todo bien. Había rechazado los avances inapropiados de Stephanie inmediatamente. Había planeado decirle a Jennifer de inmediato. Y sin embargo, aquí estaba, mi vida destruida, mientras Stephanie vivía en mi casa con mi dinero sin enfrentar consecuencias por sus mentiras. La impotencia de no poder hacer nada al respecto me comía vivo. Había noches en que me quedaba despierto hasta el amanecer, reproduciendo cada decisión, cada momento, preguntándome qué podría haber hecho diferente. Durante 3 años, sobreviví en ese limbo. Veía publicaciones ocasionales en redes sociales de conocidos mutuos sobre Jennifer y Stephanie. Stephanie se graduó de la secundaria con honores. Jennifer había expandido su negocio de diseño. Vivían su mejor vida en mi casa mientras yo apenas podía pagar el calentador en invierno. Entonces, en septiembre de 2021, recibí una llamada de mi abogado. Su voz sonaba diferente, casi emocionada. Marcus, necesitas venir a mi oficina ahora. Ha pasado algo. Conduje los 25 minutos a su oficina con el corazón latiéndome. Cuando llegué, mi abogado tenía documentos esparcidos en su escritorio. Siéntate, dijo. Acabo de recibir una llamada de la oficina del fiscal del distrito. Han reabierto tu caso. Mi estómago se hundió. ¿Qué? ¿Por qué? Van a intentar presentar cargos ahora. Mi abogado negó con la cabeza. No, Marcus. Todo lo contrario. Recibieron un informe del terapeuta de Stephanie, la doctora Patricia Hendricks. Stephanie está obligada a asistir a terapia como parte de los requisitos de su libertad condicional juvenil por otro asunto. Hace 6 meses fue arrestada por posesión y consumo de drogas, y el tribunal le permitió evitar una sentencia más severa a cambio de cumplir un programa de rehabilitación supervisado y sesiones semanales con una terapeuta autorizada. Asentí, sin entender todavía. Mi abogado continuó.
Durante una sesión hace 3 semanas, Stephanie confesó a la doctora Hendricks que las acusaciones contra ti eran completamente fabricadas. La terapeuta actuó amparada por las leyes de Colorado, que permiten romper la confidencialidad cuando un paciente confiesa un delito grave, como el fraude o el perjurio. En este caso, la doctora Hendricks entendió que la confesión de Stephanie, haber presentado una denuncia falsa que destruyó la vida de otra persona, entraba dentro de esas excepciones. No fue una decisión impulsiva ni sencilla, pero tras revisar sus obligaciones éticas, determinó que tenía el deber legal de reportarlo a las autoridades. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué dijiste? Mi abogado me mostró los documentos. El informe de la doctora Hendricks detalla lo siguiente: Stephanie admitió que inventó toda la historia porque estaba resentida con las reglas de Jennifer y te veía como aliado de su madre. Cuando intentó besarte y la rechazaste, entró en pánico pensando que se lo dirías a Jennifer. Así que decidió adelantarse y acusarte primero, sabiendo que le creerían a ella sobre ti. Leí el informe, las palabras borrándose a través de mis lágrimas. Según las notas clínicas de la doctora Hendricks, continuó mi abogado, Stephanie describió con detalle cómo había planeado las acusaciones. Cómo había investigado en línea qué elementos harían que la historia fuera más creíble. Cómo había practicado llorar frente al espejo. Cómo había cronometrado su confesión a Jennifer para maximizar el impacto emocional. La doctora Hendricks incluyó citas directas de Stephanie de múltiples sesiones donde discutió estas mentiras. ¿Por qué confesaría esto a su terapeuta?, pregunté aturdido. Mi abogado se encogió de hombros. Según el informe, Stephanie ha estado luchando con culpa severa y ansiedad desde que comenzó la universidad. La doctora Hendricks había estado trabajando con ella en estos sentimientos durante meses antes de que Stephanie finalmente revelara la fuente. Al parecer, la culpa la estaba consumiendo, afectando sus relaciones, sus estudios, causando ataques de pánico. La terapeuta creía que mantener el secreto estaba dañando activamente la salud mental de Stephanie. Mi abogado continuó. La doctora Hendricks documentó que explicó a Stephanie múltiples veces las posibles consecuencias legales de su confesión. Le dio amplia oportunidad de retractarse o clarificar. Stephanie mantuvo su confesión durante 3 sesiones separadas. Además, la doctora Hendricks consultó con el Comité de Ética del Colegio de Psicólogos de Colorado antes de presentar el informe, y ellos confirmaron que estaba legalmente obligada a hacerlo dada la excepción de fraude criminal. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo mi abogado con una sonrisa fría, tenemos varias opciones. Primero, podemos pedirle al juez que elimine oficialmente las órdenes de restricción, ya que se basaron en mentiras y falso testimonio. Segundo, podemos demandar a Stephanie por difamación, por el daño emocional que te causó y por todas las pérdidas económicas que sufriste. Y tercero, la oficina del fiscal está evaluando presentar cargos criminales en su contra por haber hecho una denuncia falsa y obstruir la justicia. Respiré profundamente por primera vez en 3 años. Hagamos las 3 cosas. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Mi abogado presentó todos los documentos necesarios. La moción para anular las órdenes de restricción fue aprobada en días una vez que el juez revisó el informe de la doctora Hendricks. Jennifer intentó impugnar esto, pero su abogado esencialmente le dijo que no tenía caso. El informe de un profesional de salud mental con licencia bajo obligación legal de reportar superaba cualquier argumento que ella pudiera hacer. Pero yo quería más que justicia legal. Quería que todos supieran exactamente quién era Stephanie y lo que me había hecho. Así que esperé. La primera en recibir la demanda civil fue Stephanie. Su abogado trató de desechar el caso, diciendo que el informe de la terapeuta violaba la confidencialidad y no podía usarse como prueba. Pero mi abogado ya lo tenía todo preparado. Presentó una respuesta extensa, citando leyes y casos que demostraban que ese tipo de informes sí pueden usarse cuando el terapeuta actúa por obligación legal. Al final, el juez le dio la razón, el informe era completamente válido y se aceptó como evidencia. Intentaron argumentar que Stephanie era joven y estaba confundida cuando hizo esas confesiones a su terapeuta. Mi abogado presentó las notas detalladas de la doctora Hendricks mostrando que Stephanie, ahora de 19 años, había articulado clara y consistentemente su engaño durante múltiples sesiones, mostrando comprensión completa de lo que había hecho. El fiscal del distrito revisó la evidencia del informe terapéutico. En noviembre de 2021, presentaron cargos criminales contra Stephanie por presentar un informe policial falso, obstrucción de justicia y perjurio. Enfrentaba hasta 6 años en prisión. Ahí fue cuando Jennifer finalmente intentó contactarme. Recibí un correo electrónico lloroso: Marcus, estoy tan conmocionada. No puedo creer que Stephanie haya hecho eso. ¿Podemos hablar? Por favor. Necesito entender qué pasó. No respondí. 2 semanas después recibí una carta certificada de Jennifer rogándome que retirara la demanda civil. Marcus, sé que cometí un error terrible. Debí haberte escuchado. Pero Stephanie es todavía mi hija. Esta demanda la destruirá financieramente antes de que su vida comience. Por favor,
Podemos encontrar otra manera de resolver esto. Te pagaré de vuelta todo lo que perdiste. Solo por favor no hagas esto. Tampoco respondí a eso. En cambio, esperé hasta que el juicio civil estaba programado para comenzar en febrero de 2022. Entonces ejecuté mi venganza cuidadosamente planeada. Contraté a una firma de relaciones públicas. Les pagué $8.000 para crear un comunicado de prensa profesional detallando toda mi historia, las falsas acusaciones originales, el informe terapéutico que mostraba que Stephanie había confesado mentir, los cargos criminales que ahora enfrentaba. El comunicado no era emocional ni vengativo. Solo hechos, respaldados por documentos judiciales públicos. La firma de relaciones públicas distribuyó el comunicado a cada medio de noticias local en Denver, a publicaciones nacionales de arquitectura, a grupos de defensa de hombres acusados falsamente, a blogs legales, a todos lados. La historia explotó. Pero no me detuve ahí. Sabía que Jennifer había expandido su negocio de diseño significativamente usando mi casa como garantía para préstamos comerciales y usando la manutención conyugal que yo pagaba para financiar sus proyectos. Contacté a cada uno de sus clientes pasados y presentes, no directamente, sino asegurándome de que vieran los artículos de noticias. Muchos eran familias, personas que valoraban la integridad y no querrían estar asociadas con alguien que había permitido que su hija destruyera una vida inocente. Los clientes de Jennifer comenzaron a cancelar contratos. Las reseñas aparecieron en línea cuestionando su juicio de carácter. Su negocio comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, la historia de noticias creció. Me invitaron a programas de noticias locales, podcast, grupos de defensa. Siempre aparecía tranquilo, razonable, solo presentando los hechos. Dejaba que la evidencia hablara por sí misma. El juicio civil comenzó en febrero como estaba programado. Jennifer apareció para apoyar a Stephanie, luciendo devastada. Stephanie apareció con su abogado defensor, ahora enfrentando tanto cargos criminales como la demanda civil. La sala estaba llena de periodistas. Mi abogado presentó metódicamente toda la evidencia, el informe completo de la doctora Hendricks, las notas detalladas de las sesiones terapéuticas, los registros que mostraban el impacto en mi vida, carrera y salud mental. Llamó al estrado a la doctora Hendricks, quien testificó sobre su decisión de presentar el informe. Doctora Hendricks, preguntó mi abogado, ¿puede explicarle al tribunal por qué decidió romper la confidencialidad terapéutica en este caso? La doctora Hendricks, una mujer de unos 50 años, de cabello gris y mirada firme, asintió y dijo. La confesión de Stephanie fue clara y reiterada. Habló con detalles sobre cómo fabricó las acusaciones que arruinaron la vida del señor Morrison. Antes de actuar, consulté con el comité ético de mi colegio profesional. Todos coincidieron en que, dadas las circunstancias y el daño causado, mi deber era informar a las autoridades. No fue una decisión fácil, pero era la correcta. Cuando el abogado de Stephanie intentó contrainterrogar, preguntó, ¿no es posible que su paciente estuviera exagerando o fantaseando durante estas sesiones? La doctora Hendricks negó firmemente con la cabeza. No, Stephanie no estaba fantaseando. Estaba confesando. Describió con precisión eventos verificables, cronologías específicas, y mostró clara comprensión de las consecuencias de sus acciones. De hecho, parte de su angustia provenía precisamente de entender completamente lo que había hecho y el daño que había causado. El momento crítico llegó cuando mi abogado me llamó al estrado. Me había preparado para esto durante semanas. Hablé con calma sobre cómo había rechazado los avances de Stephanie, cómo había planeado decirle a Jennifer inmediatamente, cómo en cambio había esperado un día pensando que lo estaba manejando con sensibilidad. Hablé sobre los 3 años de infierno que siguieron, perder mi carrera, mis ahorros, mi casa, mi familia, vivir en un apartamento tipo estudio comiendo ramen mientras pagaba $2.200 al mes a la mujer que me había desechado basándose en mentiras. Señor Morrison, preguntó mi abogado, ¿hay algo que le gustaría decirle a Stephanie ahora? Miré directamente a Stephanie por primera vez. Ella evitó mi mirada. Solo quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. Tú no destruiste solo mi vida temporalmente. Destruiste mi reputación, mi carrera, mis relaciones. Me quitaste años que nunca recuperaré. Y lo hiciste todo por conveniencia, porque no querías seguir reglas razonables. Espero que lo que viene a continuación te enseñe que no puedes simplemente mentir para salirte con la tuya. Ganamos el caso civil. El jurado falló a mi favor, otorgándome $750.000 en daños compensatorios y punitivos. Por supuesto, Stephanie no tenía ese dinero. Pero sabía que no se trataba de cobrar. Se trataba del registro público, la vindicación pública, la humillación pública. El juicio criminal vino después en abril. Stephanie enfrentaba hasta 6 años en prisión por los cargos combinados. Su abogado defensor trató de argumentar que había actuado por trauma por perder a su padre,
que había tenido problemas de salud mental no tratados. El fiscal presentó el testimonio de la doctora Hendricks, quien explicó que si bien Stephanie tenía problemas de ansiedad y depresión, las evaluaciones psicológicas mostraban que era completamente capaz de entender sus acciones y las consecuencias. Stephanie tomó un acuerdo de culpabilidad. 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional después, restitución ordenada, y un requisito de tratamiento de salud mental intensivo. Se la llevaron con esposas. Vi a Jennifer colapsar llorando desenfrenada. No sentí nada. Pero mi venganza aún no había terminado. Gracias a la sentencia civil, logré poner un reclamo legal sobre mi casa, la misma en la que alguna vez viví y en la que ellos me habían echado. Eso significaba que Jennifer no podía venderla sin pagarme primero. Tampoco podía refinanciarla, porque su negocio estaba en ruinas y su crédito destrozado por las deudas legales de Stephanie. Estaba atrapada en una casa que ya no podía mantener, pagando impuestos de propiedad de $8.000 al año que apenas podía cubrir. Esperé un año. La dejé atrasarse en los pagos de la hipoteca, viendo cómo todo se le iba de las manos. Cuando el banco inició el proceso para quitarle la casa en 2023, entré en escena. Compré la deuda directamente al banco con un descuento, pagué $198.000 por una hipoteca de $240.000. Desde ese momento, yo me convertí en su nuevo acreedor. En términos simples, la casa que una vez fue mía, volvía a estar bajo mi control. Le envié un aviso formal de incumplimiento, dándole 60 días para ponerse al día o entregar la propiedad de forma voluntaria. Sabía que no podía hacerlo. Al día 61, inicié el proceso legal para reclamarla. Jennifer intentó resistirse, pero no tenía ninguna base. En septiembre de 2023, 6 años después de que me echaran de esa casa, recuperé la propiedad por completo. Jennifer tuvo que mudarse a un pequeño apartamento. Su negocio había cerrado, los clientes no regresaban. Ahora trabajaba como empleada en otra firma, ganando una fracción de lo que solía. En redes sociales, su nombre era sinónimo de vergüenza. Todos sabían la historia, la madre que permitió que su hija manipuladora destruyera la vida de un hombre inocente. Vendí la casa en noviembre de 2023 por $485.000, casi $170.000 más de lo que había pagado originalmente. Después de pagar los costos de cierre y el balance de la hipoteca que había comprado, salí con ganancias netas de alrededor de $260.000. Usé ese dinero para reconstruir completamente mi vida. Contraté a una firma de gestión de reputación en línea para limpiar mis resultados de búsqueda de Google. Pagaron a sitios web para eliminar artículos antiguos sobre las acusaciones originales y promocionaron los artículos de vindicación. En 6 meses, si buscabas mi nombre, lo primero que aparecía era mi historia de haber sido acusado falsamente y posteriormente vindicado, no las acusaciones originales. Abrí mi propia firma de arquitectura, Geraisen Design Studio. Contraté a 2 arquitectos jóvenes que recién comenzaban sus carreras, con talento y hambre de aprender. Quería darles la oportunidad que a mí me negaron cuando todo se vino abajo. Nos especializamos en proyectos residenciales modernos y sostenibles. En nuestro primer año facturamos $420.000, este año vamos camino a superar los $680.000. Me mudé de vuelta a un vecindario bueno, compré una casa moderna de 3 habitaciones por $380.000. No tan grande como la original pero mía, completamente pagada, sin hipoteca. Financieramente estaba mejor de lo que había estado antes de conocer a Jennifer. Actualización final. Hace 2 meses, recibí una carta de Jennifer. Escrita a mano, 6 páginas. Básicamente rogando perdón. Explicando que había estado en terapia, que finalmente entendía la magnitud de su traición, que había fallado tanto a mí como a Stephanie al no enseñarle responsabilidad, que su vida estaba arruinada, que había perdido todo, que merecía mi compasión si no mi perdón. También mencionaba que Stephanie saldría de prisión en 6 meses con buen comportamiento, que supuestamente había cambiado, que estaba en una terapia aún más intensiva, que finalmente entendía lo que había hecho. Jennifer preguntaba si podríamos reunirnos los 3 cuando Stephanie saliera, para que pudiera disculparse en persona, para intentar algún tipo de cierre. Le envié una respuesta de una sola línea: el cierre que necesitaba lo obtuve cuando recuperé mi casa y mi vida. No necesito nada de ustedes. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después de esa carta, recibí una llamada de mi abogado. Marcus, tengo noticias interesantes. ¿Recuerdas que ganaste $750.000 en la demanda civil contra Stephanie? Por supuesto que lo recordaba. Nunca esperé ver ese dinero. Bueno, continuó mi abogado, resulta que el abuelo materno de Stephanie, el padre de Jennifer, murió el mes pasado. Le dejó un fideicomiso sustancial a Stephanie que madura cuando cumpla 25 años. Valor estimado de $500.000. Como tiene una sentencia civil contra ella, podemos embargar ese fideicomiso. Sonreí por primera vez en la llamada y le dije: hazlo sin piedad. El embargo fue aprobado por el tribunal.
Cuando Stephanie cumpliera 25 años en 2 años, en lugar de recibir $500,000, ese dinero iría directamente a pagarme. Jennifer me llamó llorando cuando se enteró. Marcus, por favor. Ese dinero era para el futuro de Stephanie. Era para ayudarla a comenzar de nuevo después de la prisión. No puedes quitarle eso. Yo tampoco podía quitarme los 3 años de infierno que tu hija me puso, respondí con calma. El sistema legal dice que me debe bastante dinero. Voy a cobrar cada centavo que pueda. Eres un monstruo, sollozó Jennifer. No, dije suavemente. Soy alguien que confió en tu familia, que intentó ser un buen esposo y padrastro, y que fue destruido por mentiras calculadas. No soy el monstruo en esta historia, Jennifer. Nunca lo fui. Colgué y bloqueé su número. Hoy mi vida es irreconocible comparada con aquellos años oscuros. Horizon Design Studios sigue creciendo, contraté a nuevo personal y estamos recibiendo proyectos importantes, algunos más grandes de lo que imaginé cuando empecé. No ha sido rápido, pero todo va por buen camino, paso a paso. Conocí a alguien, Sara, una abogada corporativa inteligente y con los pies en la tierra. Nos entendemos bien, ambos valoramos la calma y la honestidad después de haber pasado por momentos difíciles. Llevamos saliendo unos meses, sin prisas, disfrutando de algo real. La semana pasada, un reportero se puso en contacto conmigo. Está escribiendo un artículo sobre personas que lograron reconstruir su vida después de una injusticia. Quiere contar mi historia como ejemplo de resiliencia y superación. Acepté la entrevista, no por revancha, sino porque tal vez mi experiencia pueda darle esperanza a alguien más que esté pasando por el mismo infierno. Porque hay algo que la gente no entiende de las acusaciones falsas, destruyen rápido, como un incendio. Pero la verdad, aunque tarde, siempre deja cenizas sobre las que uno puede volver a construir. Lo que finalmente comprendí después de todo esto es que la venganza real no se trata de destruir a la persona que te lastimó, aunque no voy a mentir, ver a Stephanie en prisión y a Jennifer perder todo se sintió satisfactorio. La venganza real es reconstruir una vida tan exitosa, tan genuina, tan llena de gente que realmente te conoce y te valora, que la persona que intentó destruirte se vuelve irrelevante. Es despertarte en tu propia casa que compraste con dinero que ganaste, al lado de alguien que te eligió conociendo toda tu historia, y darte cuenta de que las personas que te traicionaron ya no ocupan espacio en tu mente. Stephanie sale de prisión en 4 meses. Tendrá 23 años, antecedentes penales, sin educación universitaria completada, y ninguna perspectiva laboral real. En 2 años el fideicomiso de su abuelo irá a mi cuenta bancaria. No le quedará nada. Jennifer trabaja ganando muy poco al año. Vive en un apartamento de una habitación, sin clientes y creo que sintiéndose miserable. A veces me preguntan si siento culpa por lo que les pasó a Jennifer y Stephanie. La verdad es que no. Ellas mismas arruinaron sus vidas con sus mentiras, yo solo dejé que la justicia hiciera su trabajo. No manipulé nada, no inventé nada. Presenté la verdad, y el sistema hizo el resto. A veces pienso en el Marcus de hace 7 años, el tipo que estaba tan emocionado de casarse con Jennifer, que realmente quería ser un buen padrastro. Ese tipo era ingenuo. Confiaba demasiado fácilmente. El Marcus de hoy es diferente. Más cauteloso, más cínico tal vez, pero también más fuerte. Construye algo desde cenizas absolutas. Y esta vez está construido sobre roca. Sara me preguntó si alguna vez volveré a confiar por completo. No lo sé, tal vez no. Pero lo intento, y ella lo entiende. Las cicatrices de una acusación falsa no desaparecen, solo aprendes a vivir con ellas. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a alguien que no se rindió, que luchó, que sobrevivió y que reconstruyó su vida con la verdad. Y aunque nada borrará lo que pasó, saber que cada uno enfrentó sus consecuencias, es suficiente. La mayoría de los días, eso basta. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.